cuáles son los importes de los pedidos de cada vendedor. ¿Cuáles son los importes de los pedidos de cada vendedor? ¿Ah? Ahí está, mira. ¿Ya? ¿Cuáles son los importes de los pedidos de cada vendedor? Entonces, mira, es muy parecido a lo que acabamos de hacer. Solamente que en lugar de importes habíamos puesto monto de venta. Monto de venta. ¿Ya? Mira, es fácil. Repito una vez más. ¿Qué tienes que hacer? Selecciona una celda cualquiera de la tabla o de la lista con la que vas a trabajar. Cualquier celda. Te vas a dirigir al menú Insertar y aquí vas a seleccionar tabla dinámica, ¿ya? En ese orden, ¿sí? No olvides. Por si acaso te pongo los puntos para que quede también en el video, ¿ya? Primero seleccionas una celda cualquiera de tu tabla, luego te vas al menú Insertar y eliges aquí esta opción, tabla dinámica. No tabla dinámica recomendada, no. La de acá, tabla dinámica. Ok. Bien, elijo la tabla dinámica, le doy clic a este botoncito, ya aparece este cuadro. Por defecto ya te está marcando la tabla. Por esa razón es que al inicio seleccionamos una celda para que identifique dónde está la tabla, ¿ya? Entonces ya en automático te seleccionó la tabla. Y ahora te pregunta, ¿no? ¿Dónde quieres crear tu tabla dinámica? ¿En una hoja de cálculo nueva o en la hoja de cálculo existente? En nuestro caso lo vamos a hacer en nueva. Pongo aceptar. Arrastra los importes como hicimos hace rato aquí a valores. Y arrastra, mira, arrastra los importes y tiene la suma de los importes. Te ha sumado toda la columna importe pedido. Te ha sumado toda la columna importe pedido. Toda. Ok. Pero yo quiero sumar los datos por vendedor. De este total hay varias ventas del vendedor A, digamos. Hay varias ventas del vendedor B, del vendedor C. Quiero ver las ventas de cada uno de estos grupos o de cada vendedor. Entonces arrastras vendedor hacia filas. Y ya tenemos la suma de los importes de cada vendedor. ¿Ves? Tiene la suma de los importes de cada vendedor. Muy bien. Ya, déjalo ahí. Ok. Regresa a la hoja 1. Cuéntame, ¿estamos juntos? ¿Estamos juntos? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Hay alguna consulta? Sí, profesor. Ya, ok, gracias. Muy bien, entonces, seguimos. Ahora regresa acá. Escúchame. Ya tenemos una tabla dinámica en la hoja 2. Voy a regresar a la hoja 1. Tengo activa una celda de la tabla. Me voy a dirigir a insertar. Me voy a dirigir a tabla dinámica. Y esta vez, mira. Y esta vez voy a elegir hoja de cálculo existente. Y estando activo ubicación, me dirijo a la hoja 2. Y aquí al costadito, aquí. O debajo mejor, debajo para, digamos, dejas 1, 2, 3, 4 celdas en blanco. Dejas 4 celdas. Seleccionas una celda. Y aquí se va a crear la segunda tabla dinámica. Voy a dar clic en aceptar. Ok, como puedes ver, ya tengo mi segunda tabla dinámica acá abajo. Acá abajito. Arrastro el importe del pedido hacia valores. Y arrastro, en este caso, el país hacia filas. Ya está. Entonces tengo dos tablas dinámicas en una misma hoja. Esto es útil porque te permite ver de un solo trazo, ¿no? Con una sola hoja puedes ver la información de varios grupos.
Ya tenemos ahí la suma de los importes, ya no solo por empleado, sino que también por país. También por país. ¿Está bien? Ok. Y vamos a crear uno más. Vamos a crear uno más. Regresemos a la hoja 1. Vamos a crear una tercera tabla dinámica. Muy bien. Voy a dirigirme al menú. Primero, no olvides, activas una celda cualquiera de la tabla. Te vas a insertar. Eliges tabla dinámica. Seleccionamos hoja de cálculo existente. Hoja de cálculo existente. Muy bien. Estando activa ubicación, ahora nos vamos a la hoja 2. Buscamos acá abajito, a ver, 1, 2, 3, 4, ya está, en la quinta celda. Dejo 4 celdas vacías, ¿ya? 4 celdas vacías. Ok, y acá creamos la tercera tabla dinámica. Voy a colocar nuevamente los importes en valores. Y vamos a colocar la fecha de pedido en filas. La fecha de pedidos en filas. Entonces ya tengo 3 tablas dinámicas. Una nos muestra los importes por vendedor, por país y por fecha de pedido. Cuéntame por favor, ¿hasta aquí estamos juntos? ¿Alguien tuvo algún problema? Si alguien tiene problemas con el micro, puede escribir en el chat. Todo bien, ya, todo bien, ¿no? Lucas, Juansas, ya, excelente. Muy bien, entonces seguimos. Mira, escúchame. ¿Ya? Como te decía hace rato, yo puedo tener varias tablas dinámicas. En una tabla dinámica puedo obtener la suma de los importes. En otra, el promedio. En otra, puedo obtener el mayor importe de cada empleado. Y así por el estilo. Por ejemplo, selecciona esta tabla dinámica que está aquí. Pulsa Control C y pegas acá. Control V. Cambia el ancho de esta columna. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces tengo una segunda tabla dinámica. ¿Ya? Voy a pulsar la tecla escape para cancelar acá. Y en esta segunda tabla dinámica voy a hacer cambios, ¿ya? Para que compares con el primer resultado. En esta segunda tabla dinámica venimos acá. En valores. Y vengo y elijo acá en configuración de campo de valor. Cambio la función que viene por defecto que suma. Lo cambio por recuento. Tengo la cantidad de importes que tiene cada vendedor. Aguilar tiene un solo importe, Calderón tiene 2, García tiene 3, Ramírez tiene 6. He cambiado la función. Regreso acá y en lugar de, voy otra vez a configuración de campo. En lugar de recuento ahora pongo promedio. Puedes ver el promedio de los importes. ¿Está bien? El promedio de los importes. ¿Qué otra cosa más puedo identificar? Configuración de campo, el mayor importe. Y mira que no has colocado ninguna fórmula. Lo único que estamos haciendo acá es cambiar la configuración o función. Nada más, ¿ves? Pues se llama tabla dinámica. Tú arrastras, generas grupos con los datos que estás seleccionando y el sistema se encarga del resto. Tabla dinámica, ¿ya? Entonces recuerda, puedes cambiar la configuración. Perfecto. Segundo ejemplo. Vamos a esta otra segunda tabla dinámica. ¿Ya? Aquí. Esta tabla dinámica de acá. La seleccionas. Para seleccionar tienes que dar clic en cualquier celda de esta tabla dinámica. En cualquier celda. Te vas a dirigir aquí. Analizar tabla dinámica. Y vas a seleccionar gráfico dinámico.
Gráfico dinámico. Como son apenas dos valores, voy a elegir un gráfico circular 3D. ¿Sí? Y pones aceptar. Es decir, no solo puedo generar una tabla con valores, sino que los puedo graficar. ¿Ya? Puedo graficar estos resultados. Si te diriges nuevamente a diseño, es decir, aquí al costado de análisis del gráfico dinámico tienes diseño, y acá tienes varios diseños. ¿Ya? Voy a elegir un diseño que me muestre los datos con porcentaje. Ok, mira. Acá está. Ya tengo ahí los datos con porcentaje. Entonces, voy a ampliar la muestra. Tengo un gráfico. Mira. Tengo un gráfico que me permite visualizar la suma de los importes por pedido, tanto de Estados Unidos como Inglaterra, de forma gráfica. ¿Ok? Muy bien. Cuéntame, por favor, ¿lograste hacer estos dos? ¿Pudiste sacar el mayor mínimo importe de los pedidos, el promedio de los importes y también el gráfico que acabamos de visualizar? Sí, todo bien, ya. Miren, chicos, ¿ah? Por eso digo, no es difícil, no es difícil. Más aún con el material que te estoy dejando, no deberías tener problema. Como ves, es bastante sencillo que arrastrar. Pero lo importante de la tabla dinámica es el análisis de los resultados. No es complicado, ¿ya? Si no, tienes que aprender a interpretar y analizar los datos que te brinda. Bien, luego por acá voy a reducir el tamaño de este gráfico. Ok, acá hemos creado un gráfico. Acá hemos cambiado la configuración de la función. Y aquí voy a hacer otro tipo de operación. Selecciono esa tabla dinámica. Y la voy a copiar. Control C, Control V. Ah, caray. Control C y acá. Aquí. Control V. Ya está. He copiado la tabla dinámica para que puedas comparar. Bien. Cuando se trata de fechas, el sistema te permite agrupar los datos por fecha. Te permite agrupar los datos por fecha. Entonces voy a hacer los grupos. Pero acá veo que ya hay un grupo predefinido. Lo vamos a eliminar. Vamos a eliminar el grupo. ¿Ya? Entonces, por favor, quiero que te ubiques aquí, a la altura de cualquier mes de esta lista. Puede ser enero, febrero, cualquier mes. Y le des clic derecho. Y elijas desagrupar. Elige desagrupar. ¿Está bien? Entonces, como puedes apreciar, el sistema desagrupa no solamente esta tabla, sino también la de acá. Eso cuando es fecha. ¿Ya? Desagrupa la información. Muy bien. Eso quiere decir que ahora ves la fecha completa. Día, mes y año. Día, mes y año. Puedes notar que tienes algunos pedidos en el mes de enero, otros en el mes de febrero, abril, mayo, junio, etc. Bien, lo que quiero hacer es lo siguiente para este primer caso. Vamos a suponer que necesito ver la suma de los importes por trimestre. Quiero evaluar pues en qué temporada, en qué trimestre, digamos que es ropa, ¿no? Lógicamente que en verano se van a vender pues ropas más ligeras, ¿no? Y así, o sea, quiero evaluar a través de estos trimestres cómo han ido las ventas, ¿ya? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer nuevamente clic derecho en la fecha, eliges grupo o agrupar, eliges agrupar, desactiva meses, tienes que desactivar, tienes que dejarlo así sin que nada esté de color azul primero. ¿Está bien? Primero. Muy bien, y ahora, escúchame, y ahora vas a elegir trimestre y luego aceptar. ¿Está bien? Ok.
Si eliges varios campos, escúchame, si eliges varios campos, ¿ya? Al momento de elegir los grupos, se van a generar varios grupos. En este ejemplo solamente hemos usado un grupo. Puedes ver que tienes la suma de los importes por trimestre. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y 4. ¿Ya? Ahora, ahí tengo un grupo, es lo que quiero que identifiques. Tengo un grupo por trimestre. Voy a agregarle un segundo grupo, que es mes. O sea, de cada trimestre quiero la suma de los importes por mes. De cada trimestre por mes también. O sea, voy a generar un segundo grupo. Primero me interesa ver la suma por trimestre y ahora le voy a agregar a esa suma de trimestre, le voy a agregar la suma de los importes mensuales. Volvemos acá. Clic derecho. Vas a agrupar otra vez. Y la clave es esta. Mira mi pantalla, por favor. Mira mi pantalla. La clave es esta. ¿Ya? Repito, quiero que sea por trimestre y mes. Por trimestre, mes. Ya, entonces voy a desactivar esto. Cuando quieras agrupar, los grupos se van a ordenar de acuerdo a los clics que estés haciendo. De acuerdo al orden de los clics, sí se agrupan. Entonces, primero quiero, mi grupo principal tiene que ser el trimestre y mi subgrupo tiene que ser el mes. El grupo principal va a ser el trimestre, y el subgrupo va a ser el mes. Entonces, cuando yo seleccione, lo tengo que hacer en ese orden. Primero trimestre y luego meses. En ese orden tienes que hacer el clic. ¿Ya? En ese orden tienes que hacer el clic. Ahora pon aceptar. ¿Ya? Y ya tenemos la suma de los importes por trimestre y mes respectivo. ¿Ves? A eso se llama agrupar. En este caso lo hemos agrupado por fecha. Y el sistema automáticamente coloca los datos acá. Trimestre de la fecha, meses de la fecha. ¿Ves? ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Ya está? Muy bien. A ver, ahora quiero que tú lo hagas solo. ¿Ya? Hasta acá hemos visto algunos ejemplos, cómo agrupar, cómo cambiar la configuración, cómo crear un gráfico. ¿Ok? Es fácil, mira. Es fácil. Quiero que regreses aquí. Y vas a crear una nueva tabla dinámica. ¿Está bien? En una hoja nueva. Ya, y quiero que te concentres en esto. Imagínate que te dicen, mira, escúchame. Solamente quiero que te concentres en la pregunta. ¿Ya? La clave es esta. Porque en el trabajo va a ser así. En el trabajo nadie te va a decir, mira, necesito que pongas esto en filas, esto en columnas. No. Entonces, la gente viene y tiene esta tabla. Y te dicen, ¿no? Mira, necesito los importes de los pedidos de cada vendedor. En la hoja 3, solo viendo el enunciado, crea una tabla dinámica que te permita ver los importes de los pedidos de cada vendedor. Vendedor es el grupo. A ver, hazlo. Pero solamente, escúchame, solamente mira la pregunta, nada más mira la pregunta. Ya, esperen un ratito, voy al baño. Solamente mira la pregunta y trata de resolverlo mirando la pregunta, nada más.
Ok. Imagino que ya te salió. ¿Sí? Entonces, como habrás notado, ¿cierto? Te salió, ¿cierto? ¿Qué te están pidiendo? La suma de los importes. Tienes esto, mira. Ahora sí, vamos a ver el resultado. Esto te sale. ¿Qué has hecho? Llevas los importes para que los sume y lo agrupas por vendedor. ¿Qué fue el primer ejercicio que hicimos? ¿Ya? Vamos con el segundo, a ver. En una hoja nueva, regresa aquí a la hoja 1, insertar tabla dinámica, te quedas con nueva hoja de cálculo y ahora a ver, intenta hacer esto. Solamente viendo la pregunta. ¿Cuáles son los importes de los pedidos de los vendedores de un país específico? Ah, ya, espérate. De un país específico. Espérate. Mira el ejemplo. Te dicen de un país específico, ¿cierto? Entonces, mira mi pantalla. Espérate, voy a cancelar esto. Mira mi pantalla, por favor. Digamos, tengo la suma de los importes, pero me dicen, ¿sabes qué? Quiero de un país. Y tenemos dos países. Tengo acá, Estados Unidos, ¿no? O tengo por acá Inglaterra, de un país específico. Te voy a explicar cómo hacer eso de dos formas, ¿ya? De dos formas. Una forma es arrastrar el país, el campo país, acá estoy, arrastrar el campo país hacia filtros. Por eso que siempre que te decía, crea la tabla dinámica, deja 4 filas en blanco, para que posteriormente puedas aplicar un filtro. ¿Ya? Cuando tú colocas un filtro, mira mi pantalla. Cuando tú colocas un filtro, acá se inserta un campo. Entonces, el campo que quiero, o por el campo que quiero filtrar es el país. Ahora yo puedo elegir la suma de los importes de cada vendedor de un país específico. Puedo elegir Inglaterra, acepto, o puedo elegir Estados Unidos y acepto. O puedo quedarme con la opción por defecto que es todas y veo todos los datos como al principio. Pero ahora sí, ya puedo hacer este filtro por un país específico. ¿Está bien? Esta es una forma. Creas un filtro. ¿Qué hicimos para crear el filtro? Arrastramos el campo país hacia filtro. Yo lo puedo filtrar por país o lo puedo filtrar por fecha de pedido también, ¿ya? O por meses, ¿ok? También lo podríamos hacer por meses. Entonces, en lugar de un país, imagínate que me dicen, a ver, por mes, quiero verlo por mes. Entonces voy a sacar este campo de acá y voy a poner aquí meses, ¿ya? Meses. Entonces puedo venir acá y elegir un mes. Mes de marzo, por ejemplo. Oh, no hay nada en marzo. A ver, mayo. ¿Tenemos algo en mayo? A ver. Sí, en mayo sí tenemos. Tenemos una venta de Ramírez. Y así por el estilo. ¿Te das cuenta? Así por el estilo. ¿Ya? Entonces estamos viendo la suma de los importes, en este caso de un mes en particular, de un mes específico. Muy bien, entonces la respuesta para esta consulta era básicamente colocar el país aquí. Ya está. Ah, y la otra manera, ¿verdad? Voy a quitarlo. Te decía que vamos a hacerlo de dos formas. Voy a quitarlo. Otra manera de hacer esto es segmentando los datos. Mira, estando activa la tabla dinámica, te diriges aquí, analizar tabla dinámica, y acá hay una opción, como puedes ver, que dice insertar segmentación de datos. Voy a elegir país, vamos a dar clic en aceptar y aparece un nuevo cuadro. Este cuadro te va a permitir también llevar a cabo la misma operación del caso anterior, la misma operación, filtrar los datos, ver la suma de los importes del país que estamos seleccionando. Mira. Voy a hacer clic en Estados Unidos. ¿Ves? ¿Notas cómo afecta el cambio? O Inglaterra.
Estados Unidos o Inglaterra. ¿Listo? Ahí está. Puedes filtrar o puedes segmentar los datos por un país en particular. Cuéntame si te salió. Ahí con segmento, ¿te salió? A ver. Me indicas por favor, ¿cómo te fue? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Todo bien? Ya, excelente. Gracias. Bien, sigamos. Bien, eso se llama segmentar. Bien, sigamos practicando. Vamos con otro. Dice, ¿cómo se clasifican a los vendedores por importe de pedido? Por importe de pedido. ¿Cómo se clasifican a los vendedores por importe de pedido? A ver, dice, para ordenar a los vendedores, haga clic en el botón ubicado a la derecha de la etiqueta. Es decir, este botón que estás viendo acá en el elipse. Y a continuación, en más opciones de ordenación, haga clic en descendente. Es decir, estamos ordenando los datos nada más. ¿Cómo se clasifican los vendedores por su importe de pedido? Y vamos a ordenar. Vamos a ordenar. Al ordenar, yo voy a tener la persona que tiene el mayor importe acá arriba, ¿no? Y la persona que tiene el menor importe acá abajo. Voy a ordenar. Bien, venimos acá. Voy a borrar el filtro que tenemos aquí en la segmentación. ¿Cómo? Dando clic aquí en este botoncito que tiene una especie de cruz. Muy bien. Ahora, quité el filtro para que puedas ver todos los datos, nada más por eso lo hice. Venimos acá, etiqueta de fila. Y acá puedes ver ordenar de A a Z, ¿no? Puedo ordenar de Z hacia A los datos, ¿ok? Puedes ordenar aquí. Luego tienes más opciones de ordenación. Y en más opciones de ordenación, puedes seleccionar el campo suma importe de los pedidos. Lo voy a ordenar de Z hacia A, o sea, en forma descendente, ¿ya? Y puedes ver ahora que fácilmente puedes identificar qué persona o personas tienen la mayores suma de importes. Tienen la mayor suma de importes. ¿Viste qué fácil? ¿Ya? Y no hemos aplicado ni una sola fórmula. Ni una sola fórmula. El sistema se encargó de eso. Muy bien. Sigo. Nos vamos a ordenar. Recuerda, puedes ordenar de manera ascendente o descendente. Si deseas ordenar por otro campo, sobre todo el de valores, tienes que venir acá. Más opciones de ordenación, que es lo que dice el Word. Más opciones de ordenación. Y acá eliges el campo. Ya está. Muy bien. Espero que te haya salido. Sigamos. Siguiente consulta. ¿Quiénes son los 3 mejores vendedores? ¿Quiénes son los 3 mejores vendedores? ¿Ya? Podríamos tenerlo listo ya con esto. O podríamos hacerlo de esta manera también. Escúchame. Para obtener los 3, los 10, los 5 mejores vendedores de la lista, fácilmente lo podemos ver acá. Pero imagínate que quiero ya no los 3, sino los
15 mejores vendedores, etcétera, y los quiero filtrar. O sea, me interesa solamente ver esos datos, los que me interesan los quiero filtrar. ¿Ya? Quiero filtrar a los 3 mejores vendedores, digamos, a los 3 mejores. ¿Estamos? Es decir, lo demás los oculto. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya? Vamos nuevamente a filtro. Y vamos a cambiar la configuración que está acá. ¿Ya? Vamos a cambiar aquí la configuración. Mira. Acá tienes una opción, dice, llamada filtro de valor. ¿Ok? Filtro de valor. Que va a estar a la derecha de la etiqueta de fila. Hay una flechita ahí. Entonces, haz esto. Ven acá. Vas a buscar filtro de valor. Y en la parte inferior de esta lista dice 10 mejores. Pero yo no quiero los 10 mejores, solamente quiero los 3 primeros. Entonces acá colocas 3 en lugar de 10. ¿Ya? Aquí tú puedes especificar cuántos son. Por defecto te muestra 10, pero tú le puedes pedir los 3 superiores. Vamos a hacer clic en aceptar. Y puedes ver que ya lo filtró. Ha filtrado a aquellas personas cuyo importe, los 3 mejores importes, son los que podemos ver en la tabla dinámica. ¿Estamos? O podría venir nuevamente acá, filtro de valor, 10 mejores, y acá coloco inferiores. Conocer quiénes han tenido dentro de esa escala de datos los 3 menores valores. Y ya está. Puedo identificar quiénes han tenido los 3 menores importes. ¿Ok? Tú puedes poner 3, 2, 5, etc. Tú lo manejas. Hemos logrado filtrar las 3 personas con los menores importes. Muy bien. A eso se refiere esta consulta que estás viendo acá. ¿Ya? Los 3 mejores. Ok. Luego dice, ¿cuál es el rendimiento de los vendedores en un trimestre determinado? ¿Cuál es el rendimiento de los vendedores en un trimestre determinado? Lo que vimos hace rato, tienes que sumar los importes por trimestre. ¿Listo? A ver, hazlo. De acuerdo a lo que hemos visto hace unos momentos, en una hoja nueva, trata de llevar a cabo lo siguiente. ¿Ya? Te dicen, ¿cuál es el rendimiento de los vendedores en un trimestre determinado? Organízalo por trimestre. Recuerda, ahí tienes que agrupar. A ver. No mires el Word, no mires el Word. ¿Mm? Ok. ¿Qué tal? A ver, cuéntame. ¿Te salió? ¿Algún problema? Uh-huh. Todo bien, excelente, excelente, excelente. Muy bien. Entonces, mira,
De acá tenemos, creo, el día jueves, ¿no? Tenemos una horita el día jueves. Ya. Ajá. Entonces, mira, la idea es esta, ¿ya? El objetivo es este. Para el jueves, te voy a tener otro archivo. Te doy los datos. Así como hemos hecho hoy día, te doy los datos. Y luego te muestro preguntas. Solamente preguntas. Similar a este ejercicio que estamos manejando acá. Te dejo preguntas, ¿no? Te pido cuál es el rendimiento, cuáles son las ventas, cuál es el mayor, etcétera. Y tú vas a tratar de resolver el ejercicio. Acá ya está resuelto, acá ya está resuelto. Ya tienes, o sea, vas a tener el video y vas a tener también esta serie de pasos que he colocado acá para que puedan estudiar. ¿Ok? Y el objetivo en la próxima sesión es solamente brindarte la pregunta. Porque así te vas a encontrar en el trabajo. En el trabajo vienen y te dicen, mira, tengo esta tabla y necesito tal información. ¿Ya? Entonces ya con lo que hemos visto vamos a tener un criterio para poder dar respuesta a esas interrogantes que nos brinden. ¿Ya? Que nos hagan llegar. ¿Ok? Muy bien. Voy a hacer el último ejercicio. Lo demás ya lo tiene bastante fácil. El último ejercicio nada más, ¿ya? En donde se quiere sumar los importes de los pedidos y hallar un porcentaje. ¿Ok? Bien. Vamos a la hoja. Voy a crearlo en una hoja nueva, ¿ya? Para no mezclarlo con lo que he estado explicando hace rato. Lo voy a hacer en una hoja nueva. Venimos acá. Insertar tabla dinámica. ¿Sí? Insertar tabla dinámica. Ok, hoja nueva. Y nos dicen, por ejemplo, que queremos sumar los importes por empleado o por vendedor. Ya está. Tengo la suma de los importes por vendedor. ¿Estamos? Muy bien. Y también nos dicen lo siguiente. A cada vendedor se le va a dar una comisión que va a ser el 20% del importe que ha obtenido. A cada vendedor se le va a dar una bonificación, un bono de 20% del importe que obtuvo. De 20% del importe que obtuvo. ¿Está bien? Pero ese dato no figura acá. No hay ningún campo llamado bonificación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular ese dato, ese campo. ¿Ya? Tengo que calcular. Para ello, tienes aquí en el menú, en el grupo acciones, perdón. Eso lo tenemos acá en datos, mostrar, lista de campos encabezado, botón, acciones, tampoco, insertar segmentación. Tengo que insertar un campo calculado. Ah, ya, de acá lo voy a sacar. De aquí. Vamos a insertar un ratito, ¿por qué no lo encuentro acá? Ah, no, acá está pues, ya está, caray. Mira, aquí está. Repito una vez más. Tengo la suma de los importes de cada vendedor. Y nos dicen, necesitamos asignarle la bonificación a cada trabajador. Y su bonificación es de 20% de su importe. Perfecto, entonces, estando activa la tabla dinámica, aquí en analizar, como te decía, tienes la opción campo, elementos y conjunto, así se llama. Campo, elementos y conjunto. Dale clic ahí. ¿Está bien? Selecciona campo calculado. Muy bien. Y esto va a hacer que se inserte un nuevo campo, un campo que no existe. ¿Qué quiero hacer? Que este campo tenga el 20% de la suma del importe. Entonces aquí voy a definir una fórmula. Buscas acá importe y le das doble clic al importe. Nada más, doble clic. Y se inserta automáticamente el campo acá. No borres los apóstrofes que tiene. ¿Ya? No borres. Déjalo tal cual. ¿Ok? Entonces repito.
Repito. Estando activa la tabla dinámica, te vas aquí, campo, elementos y conjuntos, seleccionas la primera opción, campo calculado, buscas el importe del pedido y le das doble clic. Luego escribe asterisco y a continuación coloca 0.2. 0.2, lo escribimos, ¿ya? Escribo el asterisco 0.2. Entonces el importe pedido que estamos viendo en pantalla se va a multiplicar por 0.2, con lo cual voy a obtener el 20%. Entonces acá escribo bono 20%. Ya le pongo un título, bono 20%. Estamos insertando un nuevo campo, un campo calculado, en donde estamos obteniendo el 20% del importe. Elijo aceptar y ya tengo el 20%, ¿ves? Ya tengo el bono que le corresponde a cada uno de ellos. Se han sumado los importes, se ha calculado el 20% y también eso se ha sumado. Eso es un campo calculado. Los pasos del campo calculado también están acá, por si acaso. Lo que estás viendo por aquí, ¿ya? También lo tienes aquí. Muy bien, muy bien. Ok, chicos. Con esto hemos finalizado la presente sesión, ¿ya? Espérate unos minutitos para pasarte el video. Espérate unos minutitos, por favor, ¿ya? Graba el archivo. Dime. Ya, ¿cómo no? Ya. Ah, ya, puede ser. A ver, dependiendo de la versión. Ya, entonces lo repito de cero, Me encuentro en la hoja 1. Voy a insertar una tabla dinámica, ¿sí? En una hoja nueva. Y acá sumo, este campo lo voy a quitar. Ya, sumo los importes por vendedor. Sumo los importes de cada vendedor, ¿ya? Ok. Ahora me dirijo acá arriba. En analizar tabla dinámica, busca esta opción. O busca este icono. Debe estar en el grupo cálculos. En el grupo cálculos debes encontrarlo. En el grupo cálculos. ¿Ya? Aquí está el grupo cálculos. Ya. Ya está. Elegimos campo calculado. Damos doble clic en el importe de pedido. Doble clic en el importe de pedido. Escribo asterisco 0.2. Y nombre de campo le voy a poner bono 20%. ¿Ya? Bono 20%. Nada más. Entonces, como puedes ver, podríamos, en lugar de, por ejemplo, multiplicar, podríamos sumar, podríamos dividir, podríamos hacer otra operación. Aplicar una fórmula. ¿Ok? Y ya tienes acá el 20%. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, chicos, voy a dejar de compartir. Como te digo, dame unos minutitos. Voy a cerrar el video